Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una alegría, una felicidad, un gustazo saludarlos hoy jueves 20 de julio de 2023. Estamos en nuestra serie Sueños. Hoy es el día 17. Estamos estudiando la vida de José, un joven de integridad y que la última vez que lo vimos estaba en la cárcel interpretando los sueños del copero y el panadero del rey de Egipto. Estaba en una cárcel, pero no cualquier cárcel, estaba en la cárcel donde mandaban a los presos importantes, la cárcel, el que es el calabozo del capitán de la guardia, Potifar. Y ahí José, con sus sueños completamente destruidos, con su vida prácticamente hecha a pedazos, y sin embargo Dios lo sigue bendiciendo y sin embargo él sigue confiando en Dios. Su situación no es buena, noten eso, su situación no es buena, está en la cárcel. Ha sido traicionado, ha sido vendido por sus hermanos, ha sido acusado de un crimen que él no cometió, está en la cárcel y sin embargo se puede decir que Dios lo prosperaba. Mi hermano, ¿alguna vez te has encontrado como José en el calabozo, tocando fondo, con tus sueños destruidos, con tu vida aparentemente arruinada? Y sin embargo Dios sigue contigo y sin embargo se puede decir que Dios te prospera aún en la situación adversa. Esto nos habla de lo que es la verdadera prosperidad. José está en la cárcel, José está en el calabozo y sin embargo dice la Biblia que Dios está con José y que Dios lo prosperaba aún. Esto cambia nuestro entendimiento, ¿no? Nuestro concepto de lo que es la prosperidad, nuestro concepto de lo que es estar bien. José está bien porque Dios está con él. Dios lo está prosperando aún en la noche oscura del calabozo. Por eso este devocional se llama así, desde el calabozo. Desde el calabozo Dios sigue con nosotros. Desde el calabozo Dios nos sigue prosperando. Y desde el calabozo hemos estado estudiando que podemos confiar en Dios, que podemos confiar en sus planes. Pero no solo eso, también hay algo que podemos hacer. Tenemos una misión. No somos víctimas, somos instrumento de Dios, soldados de Cristo Jesús, que aún en la noche fría, en la noche oscura, que aún en la tormenta, que aún en el calabozo, podemos ser de bendición para otros. A menudo cuando estamos en problemas lo que queremos es que nos consuelen, y está bien, y claro, habrá hermanos hermosos que nos consuelen en nuestro dolor, pero también podemos bendecir a otros. También podemos consolar a otros, no solamente estamos para recibir, aún en el calabozo estamos para dar. Y eso es lo que va a hacer José. Vamos a leer la historia el día de hoy, Génesis 40, del 16 al 19, que dice así. Vamos a leerla no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú estás con nosotros aún en la noche más fría, aún en el calabozo más oscuro, Señor, aún tocando fondo. Tú estás con nosotros, Señor. Y eso nos hace estar bien, pasar por las tormentas. Permítenos escuchar tu voz el día de hoy. En Jesucristo oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer Génesis 40, del 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. El panadero escuchó la interpretación del sueño del copero. El copero había tenido un sueño parecido al del panadero. También eran tres cosas y también tenía que ver con su profesión de copero, panadero. Y como la interpretación del copero había sido buena, José le había dicho, vas a salir de la cárcel y Faraón te va a restituir, te va a perdonar y te va a volver a poner en tu puesto. El panadero se emocionó y dijo, yo también quiero que me interpreten mi sueño, a lo mejor también son buenas noticias. Y también soñó que había 3 canastillos, 3 cosas, y también soñó que el Faraón, digamos que había preparado la comida para el Faraón, y que las aves comían del canastillo de sobre de su cabeza. Se emocionó porque pensó que era una interpretación buena, pero miren lo que sigue, versículo 18. Entonces respondió José y dijo, esta es tu interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Qué dura palabra, mis hermanos. No debió ser fácil para José decir semejante cosa, ¿no? ¿A quién le gusta escuchar una interpretación así? ¿A quién le gusta ser el mensajero que da esa clase de terribles noticias? Vamos a reflexionar sobre esta historia, pero no solo sobre esta historia, sino
sobre lo que tiene que ver toda esta escena que acabamos de leer con la historia global de José y con la historia, con el carácter de Dios en la Biblia y qué nos dice a nosotros. Vamos a reflexionar sobre eso. Y quiero decir 3 cosas que podemos hacer desde el calabozo. Ya dijimos que aún en nuestra noche más oscura sigue habiendo algo que podamos hacer por otros. No somos víctimas, simplemente arrinconadas, esperando que nos consuelen. Podemos ir y nosotros consolar a otros. Número 1, mira la miseria de otros. ¿Sabes que una de las razones por las que podemos dar gloria a Dios en medio del dolor, en medio de nuestra miseria, es precisamente porque nuestro dolor y nuestra miseria nos ayudan a comprender la miseria de otros, ¿no? Cuando atravesamos por momentos difíciles, cuando atravesamos por momentos de dolor, eso nos capacita para ayudar a otros que también pasan por dolor. Es como podemos decir, estoy contigo, yo también he sufrido. Es lo que se llama empatía, ¿no? La empatía, solo podemos empatizar con aquellos que están sufriendo si conectamos con esos momentos que nosotros hemos sufrido. Con esas heridas que nosotros tenemos, nos ayudan a conectar con otros que también han sufrido. Entonces ahí están el copero y el panadero, todos tristes. Y me encanta que José tiene su propia tristeza. José tiene sus propios dolores. Y aún así se da tiempo para mirar al copero y al panadero y decir, ¿por qué están tristes? Están en la cárcel. Y José también tiene sus dolores y les pregunta, ¿por qué están tristes? Se da el tiempo de notar que están tristes. Mi querido hermano, mira la miseria de otros. Estar en el calabozo no te exime de la responsabilidad cristiana de preocuparte también por otros. Me encanta ver en la iglesia personas que tienen sus propios dolores, que tienen sus propias enfermedades, que tienen sus propios problemas de familia, problemas económicos, y sin embargo que andan. En nuestra iglesia tenemos un ministerio de departamentos, vamos a los apartamentos a compartir la palabra, y a veces llevamos comida, a veces llevamos ropa, a veces para unas hermanas de nuestra iglesia a cortar el cabello a los niños. Y me encanta ver a las hermanas ir a los apartamentos con gozo, con entusiasmo, con compromiso para predicar la palabra a gente que la está pasando a veces mal por situaciones económicas, por situaciones de salud, por situaciones de migración y un montón de situaciones. Me encanta ver a las hermanas de nuestra iglesia ir ahí porque ellas tienen sus propios problemas. Y digo, sobre todo digo mujeres, porque la mayoría son mujeres, hay también por ahí un par de hombres. Y yo mismo también, tenemos nuestros propios problemas, tenemos nuestros propios dolores y heridas, nuestras propias situaciones, nuestras propias miserias. Pero qué bonito ver que aún en nuestro dolor podemos mirar, acompañar a otros. Esto se llama empatía, misericordia. Ser acorde a la miseria de otro, porque yo también tengo mi propia miseria. Y compartimos, estamos juntos en este tren llamado vida, ¿no? que a veces se descarrila. Número 2, y esta enseñanza es difícil, mis hermanos, ahí les va. Di la verdad en amor, di la verdad en amor. Fíjate que lo de José es otro nivel, ¿no? Porque lo que tuvo que decirle al panadero es, la interpretación de tu sueño es que te van a matar, que el faraón no te va a perdonar. Tú pensabas que eran buenas noticias, pero te tengo que decir ahora lo que Dios le dijo. Me encanta esta historia de José el soñador, porque deben saber ustedes que esta idea de la interpretación de los sueños era común, sobre todo en aquella región de Egipto, en los 2 grandes imperios del Medio Oriente, Egipto y Mesopotamia. La interpretación de sueños era un tema común. Se creía que los sueños daban mensajes divinos o celestiales. Y me gusta mucho que pues Dios le habla a José y utiliza ese asunto de esa cultura, porque así es Dios, nos encuentra donde estamos, nos habla en nuestro idioma. Y Dios utiliza ese elemento de la cultura para trazar sus planes, para llevar a cabo sus planes. Pero en este caso le toca a José decir una mala noticia y la dice. Porque es palabra de Dios, porque es lo que toca decir. Parece que podemos aprender de José, que no se cayó. El día de hoy hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque todo puede ofender, ¿no? El día de hoy lo que digas puede ser ofensivo, el día de hoy lo que digas puede ser tomado como opresor, como racista, como muchas cosas. Y sí, hay que tener cuidado con lo que decimos, pero hay que decir la verdad.
Hay que decir la verdad. Que no hay salvación más que en Cristo Jesús. Que sin Dios tu vida está perdida. Y hay que decir la verdad en amor. No con soberbia, no con aires de grandeza, no con una actitud de superioridad. Pero decir la verdad, con amor, con gracia. Decir la verdad. A la gente que está pasando en dolor, como nosotros, decirles, necesitas a Cristo Jesús, necesitas el Evangelio de Cristo Jesús. Sí, tienes problemas y te hace falta comida y te hace falta dinero y te hace falta armonía familiar y ojalá que la encuentres y lo que podemos hacer como iglesia lo vamos a hacer para ayudarte, pero lo que más necesitas es a Cristo Jesús. Eso es lo que más necesitas. Y no siempre a la gente le gusta escuchar eso y no siempre a la gente le gusta decir eso, porque el día de hoy todo puede ser tomado como ofensivo, pero necesitamos tener ese valor, mis hermanos. Digamos la verdad en amor. Se trata de valor, se trata de amor y gracia, decir las cosas con amor y gracia, pero con valor también de no quedarnos callados, nada. Y número 3, escucha a Dios en tu dolor. Mi hermano, me encanta la actitud de José, que aún en su dolor, recuerden, ha sido vendido por sus hermanos, le empezó a ir bien, pero le volvió a ir mal, fue acusado y terminó en la cárcel. Le ha ido como en feria a José. Y sin embargo, la Biblia dice que Dios está con él y que Dios lo está bendiciendo y prosperando. Y tú dices, ¿de dónde? ¿De dónde Dios lo está bendiciendo y prosperando? Porque está con él. Y José tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios aún en su dolor. ¿Seremos esa clase de personas, mi hermano? ¿O somos de los que nos empieza a ir mal y tenemos dolor y ya no queremos ser? Dios no está conmigo, Dios no me escucha, Dios me abandonó. Y nos cerramos y nos cegamos y no vemos y no escuchamos que Dios está ahí. Si tan solo abrimos nuestro corazón. Desde el calabozo, mis queridos hermanos, podemos mirar la miseria de otros. Hay gente que cuando experimenta dolor, lo único que puede ver es su dolor. No ven a Dios, no ven la miseria de otros, solo ves tu dolor. Hay gente con la que platicas que tienen como esta actitud de no me importa por lo que tú estés pasando, yo tengo tristeza y es lo único que me importa y soy el centro del universo porque mi dolor tiene que ser lo más importante para todos. Y si tú estás pasando por algo difícil, no me importa ni te quiero escuchar, déjame te cuento yo mi tragedia. José no. José es más maduro que eso. Él está pasando por dolores terribles, pero él puede escuchar la miseria de otros, puede decir la verdad en amor y puede ver a Dios actuando, porque al final de cuentas eso es lo que necesitamos en nuestro dolor. Y con esto termino, mi hermano. Lo que necesitamos en nuestro dolor no es que se quite el dolor. Lo primero que necesitamos es ver cómo Dios está actuando aún en mi dolor, cómo Dios está trabajando aún en mis tragedias. Eso es lo que más necesitamos. Piénsalo, desde el calabozo se puede mirar la tristeza de otros, decir la verdad en amor y escuchar a Dios en el dolor. Oremos. Gracias, Señor, por este texto bíblico que nos recuerda que tú estás actuando, Señor, y que podemos servir aún en el dolor. Permite, Señor, que no seamos egoístas, que nos concentremos en nuestra tragedia como si fuera lo único importante en el mundo, que podamos ver la de otros, Señor, decir la verdad en amor y verte actuar a ti. Escucharte lo que tú nos quieres decir, como José que escuchó la revelación de los sueños para compartir vida a otros, para compartir verdad a otros. Gracias, Padre Santo, en el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.